Bienvenidos al quinto programa de Libre de Humo en los estudios de Cañada TV bajo la dirección de Lucas Gallego. Bien, bueno, muchas gracias por invitarme. Bienvenido Mauricio Cocharela, que es periodista, profe de historia, historiador y escritor. O sea, tirame algún título más. Carpintero podría ser. Carpintero también. Una noble profesión, ¿eh? Bueno, así que vamos a hacer la presentación, le vamos a dar las gracias a nuestros auspiciantes, como siempre. UTEDIC prepara la vuelta a clases. Comenzó la inscripción para los kits escolares 2026. Consulta en el Instagram UTEDIC Rosario y aprovecha este beneficio exclusivo para hijos de afiliados. Sindicato de Luz y Fuerza de Cañada de Gómez. 75 años junto a la familia y la comunidad lucifuercista. Alhambra, almacén de pasta, quando la pasta è amore italiano. No importa en qué elección lo veas. Y es que los problemas son siempre los mismos. Sí, entonces la mirada siempre va a ser la misma. Por eso también trajimos a un profe de historia, porque a ver, los problemas son siempre los mismos. Es que la historia es cíclica. Ya lo decían los mayas, podemos decirlo. Sí, la historia es cíclica. Y lo vamos a ver cuando entremos en profundidad, porque estos ciclos económicos de Argentina no es la primera vez que pasan. Así que vamos a ver que siempre tenemos los mismos problemas económicos. Pero por eso le pasan a este país. Hay otros que No. por ahí aprenden de algunos errores. Creo que en otros países, sin entrar en detalles, también está en una cuestión de una crisis de la democracia como se dio en 1930, por eso también el ascenso del fascismo y del nazismo se dio en aquellos años, y hoy también se ve una tendencia a nivel mundial de un surgimiento de la derecha, de esto de dejar un poquito de lado a la democracia. No sé, se ve en actitudes como la de Trump, la de Bolsonaro, Meloni en Italia, Orbán en Hungría. Me parece que hay distintas cuestiones que no quiero decir que vaya a pasar lo mismo, ¿no? Pero hay esa tendencia de la crisis de la democracia mundial que se vio en aquel tiempo y se está viendo en algunos lugares ahora. ¿Qué pasa o qué facilitó en este marco históricamente, porque no es algo que pasa de la noche a la mañana, para el avance de la derecha y de estos discursos, sobre todo en cosas en las que creo había como un pacto social? A ver, nadie se iba a declarar fascista, porque No. o nadie, vamos a traerlo a lo que pasa en este país. Salir a defender a los militares, a ver, era algo donde era señalado. Bueno, pero eso que yo creo que forma parte de los fracasos también de los gobiernos de centroizquierda, podríamos decir, de los llamados populismos. Entonces hay un agotamiento y la gente descree de la política. Te he escuchado hablar mucho de esto, de la cuestión de la política, del descreimiento, y yo lo veo mucho en los adolescentes también en los colegios. Digamos, se dejan llevar mucho por lo que son las redes sociales, las fake news, y entonces hay todo un entramado que hace que estos movimientos sin ser, sin catalogarlos de la derecha extrema, pero sí lleguen al poder, en este caso como el gobierno nacional que tenemos. Pero arrancan con estos discursos de video que son Sí, bastante peligrosos, sí. ¿verdad? Pero yo creo que, y yo lo he vivido, ¿no? A partir de la década del 90, el individualismo, esto de el sálvese quien pueda, viene desde ahí, ¿no? Que se empezó a profundizar en estos casos, la falta de empatía en muchos casos también, y se ve en la sociedad y se ve en muchos casos. Es como que en un momento esa práctica se abandonó, y me acuerdo mucho de la campaña de Macri, allá en el 2015, cuando asume, acerca de la meritocracia. Sí. Vuelve y surge ahí con Sí. bastante más fuerza, me parece. Sí, el hecho de tengo que pisar al otro para llegar,
y demás, Y de que todo es producto de mi esfuerzo y nada más que de mi esfuerzo, como si, digamos, las condiciones económicas o todo el contexto político, o sea, no sirviera para nada. y también ese desprestigio del Estado, Ujú. ¿no? Que se ve muy fuerte, el Estado como algo malo también, sin mirar que las personas más desprotegidas necesitan del Estado en cuanto a la salud, a la educación y demás. Digamos, es una tendencia que lamentablemente se ve mucho. ¿Qué pasaría con la derecha si no existiese el peronismo o el kirchnerismo? Son dos cosas separadas, pero Sí. es como funcional, ¿verdad? No pueden vivir uno sin el otro, Es en que parte. yo creo que, hablando de derecha, Históricamente, aparte, ¿fue así en este país siempre? mira, si vamos a los orígenes del peronismo, si hacemos un análisis histórico, el peronismo para muchos era de derecha, Ujú. para otros era de izquierda, pero Perón se autodefine como la tercera posición, ¿no? Ni yanquis ni marxistas, peronistas. Que incluso hace poco volvió esta cuestión de Braden o Perón, esa toma de posición de Perón, o es el extranjero o somos nosotros. ¿Se lo Pero explicaste a los chicos de la escuela? ¿Te han preguntado? no me ha preguntado, no. Lo que pasa es que el peronismo en muchos casos no se llega, o sea, se llega a dar poco también, pero es fundamental darlo. Y yo creo que y también el peronismo lo que hace es quitarle ese poder que podría llegar a tener la izquierda potencialmente, ¿no? La izquierda se nutre de un sujeto social que es el obrero, y lo que hace el peronismo es quitárselo, ¿no? Además, la izquierda es uno de los que se opone al peronismo también, porque decía que los obreros todas sus conquistas las tenían que luchar desde abajo, conseguirlas desde abajo, no que alguien se las venga a dar desde arriba, ¿no? Pero bueno, lo que hace Perón es eso, lo que hace Perón es cooptar a los obreros y que después yo creo que el peronismo va con el correr de los años, incluso con Perón desde el exilio, va coqueteando con la izquierda, con la derecha, hasta que tiene que decidir quedarse con la parte más de derecha cuando echa a los jóvenes de la plaza. Bien. En aquel momento. Y actualmente, ¿cómo lo podemos traer a eso? Porque el discurso, por ejemplo, ahora es, bueno, Argentina avanza, no, ¿cómo es? La libertad avanza, Argentina retrocede. Scaglia con el discurso de que odia y no quiere el kirchnerismo para no retroceder. Entonces, digo, tienen entre los dos, más allá de sus diferencias, cuando les conviene, tienen como un enemigo en común ahí, que es el peronismo o el kirchnerismo, lo llaman Bueno, pero ellos. yo creo que más allá de uno puede estar de acuerdo o no, Ujú. el peronismo, disfrazado de, no sé, de ahora en el caso de kirchnerismo, no va a desaparecer. Es un movimiento que lleva 80 años y, no sé, vos ves en Brasil el populismo que era Vargas, que fue contemporáneo a Perón, desapareció. El cardenismo en México también desapareció. Y el peronismo sigue su curso. Ha cambiado, ha sido de derecha, ha sido neoliberal en los 90 con Menem, ha sido más de izquierda con los Kirchner, pero no va a desaparecer. Entonces, creo que la derecha, o el macrismo, o la libertad avanza va a tener que convivir sí o sí con el peronismo. Pero les sirven para su discurso, les Sí, sirve porque tener- siempre se necesita alguien con una contraposición, digamos, alguien a quien enfrentar. Históricamente en el país hubo algún presidente que pudiera tener consenso, que es lo que se pide hace muchos años, ¿no? Que haya diálogo entre los distintos sectores, entre los distintos partidos políticos. Yo creo que Perón fue uno de esos. ¿Con quién tenía consenso? Primero con los trabajadores, después yo creo que tenés que aliarte con lo más importante, que son los empresarios. Perón se alió con una burguesía industrial para tener una especie de confraternidad entre trabajadores y empresarios. Se alió con la iglesia, después, bueno,
terminó todo mal, pero creo que por algo duró 10 años el peronismo y había hecho los consensos. Perón, yo creo que uno de los líderes más capaces e inteligentes de la historia argentina, y yo creo que basó su poder en esos consensos. Y no sé si podría decirte otro, creo que los de las presidencias fundacionales también, porque era un país que había que empezar a construir un Estado nuevo, entonces tenían que empezar a aliarse con los distintos sectores. ¿Lo ves muy difícil que suceda ahora? Sí. Además hay una fragmentación total. Vos ves que también el peronismo no va unido, la izquierda no va unida. Me parece que es muy difícil hoy por hoy. Bien. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya vamos a empezar a hablar un poco más del ámbito de lo local, porque este caballero que ustedes ven acá al lado, además de haber sido conductor de Esquina Libertad hace muchos años, un programa de radio muy famoso en la ciudad, también escribió varios libros. Sindicato de Luz y Fuerza de Cañada de Gómez. 75 años junto a la familia y la comunidad lucifuercista. UTEDIC prepara la vuelta a clases. Comenzó la inscripción para los kits escolares 2026. Consulta en el Instagram UTEDIC Rosario y aprovecha este beneficio exclusivo para hijos de afiliados. Alhambra, almacén de pasta, quando la pasta è amore italiano. Organización Cardonato, líder de seguros generales en la región. Más de 30 años de trabajo avalan nuestra trayectoria. Tu seguro con los que saben. Organización Sánchez, más de 20 años de experiencia en seguros generales. Protege lo que más te importa. Confía en nosotros y asegura tu tranquilidad. Kiosco Alvé, diarios y revistas, café al paso, bebidas y las más ricas empanadas los fines de semana. Lavalle 480. De jueves a domingo, desde las 19 horas, La Quinto de Julio. Reservas 3471-416284. Bueno, si tenemos que ubicar a Cañada dentro de lo que es la historia nacional y que tiene que ver con lo fundacional también de nuestra localidad. Ahí estábamos hablando antes. No hay un libro escrito por Mauricio acerca de la matanza, pero bueno, ya en breve tiramos un par de ideas. Sí, podría ser, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto hace mucho, ¿no? Me está ayudando Gile, pero está bueno decirlo, que estaría bueno tener un documental para que todas las generaciones lo vean. Yo parto siempre de la idea de que se dice y hay como algo que de los pueblos y las ciudades chicas no pasó nada. Viste que siempre se ningunea eso, que todo pasó en Buenos Aires, que no. Acá, todo lo contrario. Cada hecho que pasó en Cañada de Gómez tiene su correlato a nivel nacional e incluso internacional. El caso particular de la matanza, creo yo, no es tan importante decir dónde fue. Vamos al hecho particular. Esto es para Raceto y Di Tomaso, que hace un par de años han tenido ahí un cruce porque se peleaban para ver dónde había estado ubicado. Incluso vinieron estudiantes de antropología de la UNR y tampoco han podido determinar. Eso me lo decían hace poquito. Okay. Vamos a lo simbólico, ¿no? La matanza de Cañada de Gómez es una consecuencia de la batalla de Pavón. Estamos hablando de gobierno de... estaba el Estado de Buenos Aires separado de la Confederación Nacional. Bien. La Confederación liderada por Urquiza. Estamos hablando de unitarios y federales. Sí, ya como que esa discusión ya se había un poco saldado. Los liberales de Buenos Aires, que tenían el puerto de Buenos Aires como su mayor potencia. Digamos, siempre le digo a los chicos esta cuestión. Buenos Aires tenía poder económico por el puerto, pero tenía poco poder militar. Y la Confederación era lo contrario, tenía mucho poder militar y poco poder económico porque no controlaba los ríos.
la lucha, o sea, la historia argentina siempre es por la lucha por el puerto de Buenos Aires. Hay que siempre tener en cuenta eso. En la batalla de Pavón, Urquiza, teniendo la ganada, se retira y un grupo de soldados de la Confederación, esperando las directivas de Urquiza, se va retirando y llegan hasta lo que hoy es cercano a lo que hoy es Cañada de Gómez. Vamos a ponerlo ahí, así, no, sin determinar el lugar. Entonces estaban esperando las órdenes y la noche del 22 de noviembre de 1861 los toman por asalto tropas de Mitre que venían desde Rosario, cruzaron el Carcarañá y los tomaron lideradas por Venancio Flores. Entonces, y además había un general uruguayo de apellido Sandes, y había también tropas italianas que habían peleado en las guerras de allá en Europa. Entonces los toman y los pasan a degüello. Por eso nosotros decimos que es una matanza. No quedó. Quedaron algunos, y está la anécdota de que los que se escaparon fueron los hermanos Hernández, José Hernández y Miguel Hernández, que 11 años después José Hernández publica Martín Fierro. Si no, no hubiéramos tenido Martín Fierro. Y otro de los que se escapa es Leandro Alem, uno de los fundadores, los que hace la Revolución del Parque en 1890 y después funda el radicalismo. Hoy casi extinto. Claro, pobre Alem. Entonces, el hecho de la hazaña, de la sangre, de lo simbólico de la matanza, es hecho esto que nosotros decíamos del disciplinamiento de Buenos Aires hacia las provincias, ¿no? Hoy, yo digo a los chicos, todo pasa en Buenos Aires. Todo lo que vos querés triunfar, tenés que ir a Buenos Aires, querés jugar al fútbol y ser exitoso, tenés que ir a un club de Buenos Aires. Porque se habla del interior del país. Claro, bueno, eso es toda una visión porteñocéntrica, por decirlo así. Entonces, a partir de ahí se empieza a disciplinar al resto del país. ¿Y qué pasa con esto, historiográficamente? Con el correr de los años se le habló de la batalla de Cañada de Gómez, ¿no? Y nosotros decimos que no, esto es una matanza, sino es como ningunear a la historia. Claro. Hay un historiador muy conocido, cañadense, me decía, bueno, pero una batalla de Cañada de Gómez le da un estatus a la ciudad. Pero vos te estás negando a la historia. Claro, estás contando mal la historia. Estás contando mal la historia, estás negando qué fue lo que pasó. Por esto mismo, ¿en qué nosotros nos basamos que fue el disciplinamiento? Hay una carta de un gobernador de la provincia de Buenos Aires, Helio Oves, a otro, digamos, del mismo bando, que le dice, la matanza de Cañada de Gómez es uno de los hechos que avergüenza hasta al vencedor, porque fue tanta la violencia, tanta la hazaña con que se trató a los soldados, que avergonzaba a los... Claro, no hubo posibilidad de enfrentamiento porque los toman de noche y bueno... En el parte de guerra habla de un enfrentamiento, pero después obviamente eso se desmiente. E incluso si vos vas hoy al museo, y esto es algo que yo hablé también con el ex director del museo, hay referencias a el combate de Cañada de Gómez, la batalla de Cañada de Gómez, ¿no? Y eso hay que desmitificarlo, hay que hablar con propiedad de la historia cañadense, ¿no? Que es muy rica, muy, muy rica. Bien, para mí hay que hacer urgente un documental que quede Habrá que hacerlo, entonces, para todas las generaciones. Esto no está saliendo porque lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer, ya está, lo decretamos. Sí, lo vamos a hacer. Este video es interno nuestro, no va a salir porque si no vamos a ayudar. Claro, eso lo cortas. Sí. Que se atrevan. Bueno, en base a eso que uno quisiera saber qué se quedó haciendo Urquiza, ¿no? ¿Es la traición de Urquiza también? Sí, mira, hace poquito estuve en el Palacio San José, en una visita con los chicos. Dato de color, es la primera y única vez, perdón Romina, que voy a intervenir. Sí, no, pero por favor. Batalla de San Lorenzo, 40 muertos, 40 bajas. Matanza de Cañada de Gómez, 300. Bueno, es también para los que hablan de que la historia es un bajón, no. Esta historia aparte
Además de ser súper importante para nosotros, también es como dice Mauri, nos ubica en el contexto nacional de la época. Yo creo que... ¿Qué pasa con Urquiza? No, él... A ver, sin hacer un anacronismo, ¿no? Él ya estaba como cansado de tantas batallas. Sí. Quería retirarse en su casa, que es grandiosa esa casa. Entonces, al ver que no iba a poder controlar a la nación argentina en sí, porque los porteños no le iban a dar el control del puerto, él, digamos, no digo se rinde, sino que afloja en esta cuestión de luchar contra se relajó. Exactamente, y bueno, habrá habido un pacto, es algo que nunca vamos a poder saber en sí qué pasó. Bien. Pero esto, ¿se copan los pibes cuando les hablas de esto? Sí. Hace poquito fuimos con varios terceros años al Palacio de San José en una visita y la verdad estaban muy interesados, más allá de todo el color que era una casa muy avanzada para la época. La historia que les cuentan, quién era Urquiza, qué quería, incluso hay, él había hecho poner pinturas de la batalla de Caseros, donde él le gana a Rosas, su gran triunfo. Entonces él estaba como muy orgulloso de ese triunfo frente a Rosas. Sí, los chicos se enganchan mucho cuando le contás la historia así. ¿Qué parte de la historia es la que menos te gusta dar? Feudalismo. Feudalismo creo, bueno, la Edad Media es muy oscura, muy todo centrado en Dios, el teocentrismo, muy aburrida, incluso está en el profesorado, es la que más costó rendir, esa es la más, porque también hay poca información, es una etapa donde no se escribía mucho, entonces es bastante oscura. Históricamente, hablemos un poco de religión también. ¿Desde cuándo se puede ubicar más o menos creo que uso y abuso que hacen algunos políticos de lo que es las iglesias evangélicas? Por ejemplo, en Brasil se nota, me parece que es uno de los países aparte que más iglesias evangélicas tienen, sí. más fieles a esa iglesia, y está pasando un poco también que va perdiendo la iglesia católica fieles y empiezan a moverse por ahí a otras religiones donde aparte también, más allá del escándalo ahora de que hay una posible desviación de fondos a iglesias evangélicas, sí, más allá de eso, también Macri en el 2015 en su campaña las usó muchísimo. Sí, creo que hasta a nivel local hay una utilización. Fíjate cuántos en las últimas elecciones a concejales, a intendentes, también hubo un acercamiento. Hay listas, de hecho. Claro, bueno, que yo no lo veo mal, pero digamos... Pero históricamente, ¿qué pasó con la Iglesia Católica? ¿Y la política? Sí. Bueno, como te decía antes, por ejemplo, el peronismo, no digo utilizó a la Iglesia Católica, pero sí hubo una alianza. La doctrina justicialista o peronista era la doctrina de la Iglesia, ¿no? Del hecho de compartir, de la justicia social. Uh-huh. Había un poco una semejanza. Sí, se emparentaron. Después sí, cuando Perón, sobre todo después de la muerte de Eva, comenzó a resaltar la figura de Eva, su figura, digamos, comenzó su propia, no digo una propia religión, sino sus simbolismos, ¿no? La religión peronista, por decirlo así. Entonces ahí la relación empezó a entrecortarse. Sí. Pero que los peronistas no sé, no es lo que digo, o que no digan que digamos, lo que les estoy diciendo es erróneo, pero no, hubo empezar los íconos de Perón, que incluso hasta Cañada de Gómez tuvo el nombre de Ciudad Evita en aquellos años 50, y que es propio de eso, de la peronización de la sociedad. Uh-huh. ¿No? Y con otras cuestiones de la política, sí, la Iglesia estuvo cerca. Vos fíjate que, sin ir más lejos, el hecho, creo yo, más importante de la historia de Cañada de Gómez, que es la toma de la parroquia
en defensa del padre Armando Mirati, era una excusa también para muchos el hecho de apoyar a Mirati para manifestarse políticamente en un contexto, en un ámbito de dictadura donde todos los canales de participación política estaban cortados. Y se utilizó eso para mí. ¿En qué año? 1969. Ahí sí tiene el libro, Mauri. Ahí sí. Ahí, ¿cómo la gente puede encontrar esos libros? Hay en algunas librerías, en la última feria del libro que tuve la oportunidad de presentarlo, me lo pidieron mucho. Sinceramente no tenía mucho. Pero sí, hay en algunas librerías, no sé si la puedo nombrar. Sí, cómo no. Bueno, ya me lo olvidé, pero está por calle Lavalle, no me acuerdo. Espera, no, yo tampoco. Zona Calma. Zona Calma hay. Vayan a Zona Calma entre que San hay. Martín y Pellegrini. Exactamente, vayan a Zona Calma que hay. Que se hacen lindos eventos también. Sí, lindas sí. charlas y lindos talleres. Sí, taller literario. Sí, estaría bueno que hagan un día una reedición del libro ahí para... Reedición. No, una reedición o para que la gente que por ahí bueno. no tuvo la oportunidad de leerlo lo conozca, tener la charla con el autor también. Le tiramos la idea a la gente de Zona Calma de paso. Y te paso a vender uno. También, de paso. No, la verdad que nunca había pensado en que podía escribir un libro, pero era tanta la obsesión que tenía con el tema que dije, bueno. Y me convencí cuando pasé 2 días en La Rioja en febrero, muriéndome de calor, y dije, bueno, si llegué hasta acá a entrevistar a Mirati, el libro tiene que salir, obviamente. Está bien. ¿Vos crees que como ha mutado hoy la sociedad, Cañete Gómez sobre todo, que a veces es un poco antipática a algunas cuestiones, podría salir a manifestarse por algo parecido? No, está muy... Cuando presenté el libro sobre la demolición de la casa de Puntano, también hay un libro sobre eso. Estamos hablando de eso durante la gestión clericista. Sí. El libro que menos se vendió, menos éxito tuvo, pero que más me gustó hacer. Es contradictorio. Ninguna librería lo quería agarrar. De verdad que no. Pero bueno, a mí me gusta la investigación periodística y eso me parece que, no porque es mío, pero me parece que es muy, muy buen. ¿Tuviste problemas por ese libro? No sé si consideran un problema. Yo había reservado y ya hablado con un lugar para presentarlo. La biblioteca Rivadavia, lo digo, y a último momento me dijeron que no lo presentara ahí. Así que tuve que cambiar de lugar y eso es lo único. ¿A dónde te fuiste en esa oportunidad? En el foyer del Verdi. ¿No fuiste? Sí fui. ¿Fuiste? Sí, me parece que fui. Fui a uno... Hacía mucho frío, 9 de julio. Creo que el que más me gustó fue el que hiciste allá en Barraúl. Pero eso fue una revista. Esa era una revista. Una revista, se llamaba La Bisagra. Pero creo que también fuiste el de cuentos de fútbol. Sí, había otro de cuentos de fútbol también. Porque había para comer, creo. Puede ser que haya ido por eso. No Había lo firmo ni lo niego. Había buen catering ahí. Sí. Bueno, digamos, te decía, cuando presenté el de Puntano, yo hacía esta cuestión de a Mirati, y que salieron a manifestarse, y bueno, lo de Puntano podríamos decir, si hubiera pasado en otro momento, yo creo una violación de los derechos humanos de una persona, demolerle la casa, más allá de los argumentos del oficialismo de aquel momento. Yo pongo en el libro indicios de que la casa no estaba para demolerlo. Había otros intereses oscuros que, bueno, uno no puede afirmarlo, pero si hubiera pasado en otro momento, yo creo que mucha gente se hubiera solidarizado. ¿Qué pasó con la oposición de ese momento? Bueno, ahí también en el momento que tenían que votar para, yo no digo, digamos, había funcionarios municipales involucrados que ni siquiera fueron imputados porque al cerrarse la causa, va a haber un arreglo económico, el principio de oportunidad, queda todo en la nada. Funcionarios que no tomaron la decisión, sino que tuvieron órdenes. Sí, pero que firmaron. En el expediente está la firma de creo que son 4 funcionarios de aquel momento, y tenían la oportunidad, el Consejo Deliberante, de tomar alguna sanción o
o por lo menos que vayan a declarar al Consejo Deliberante, creo. Pero bueno, por una cuestión de números no se dio, pero... ¿Quién era oposición en ese momento? Seguramente Matías Chale, Fernando Mauroni. Curacha. Creo que estaba Martín Macari del PRO. Sí, pues estaba Martín Macari del PRO. Ese eran los tres opositores. Sí sé que Fernando Mauroni en aquel momento, cuando, es más, unos días antes, había habido otro intento de demoler la casa de otra persona, una casilla era, con... todo en la zona. Todo en la zona, pegado. Esto no era una casa, una vivienda bien construida como la de Punta, ¿no? Sino que era una casilla con... El techo era de lona y demás, pero que vivía una persona con discapacidad ahí. Uh-huh. Bueno, a partir de ahí creo que Fernando Mauroni se acercó, le llevó alimentos a estas personas que había tenido que había sufrido los embates del oficialismo de aquel momento. ¿Pero no hubo denuncia penal? No, en aquel momento no. Después sí, testimonios que yo fui a recoger. Sí. Porque hubo también, como vos decías antes, un arreglo económico rápido, o sea, subsanaron el tema de haber demolido la casa con claro, después de las negociaciones, sí, con la familia de Dante Morelli, uh-huh, que fue quien a esa misma mañana tomaron la casa de Puntano y el objetivo era la otra casa, la de Dante Morelli, y su hija se atrincheró, por decirlo así, con sus hijos para que no pasara eso. Ahí eso. Denuncia enseguida a la Asociación de Derechos Humanos que interviene, que se da a conocer el hecho rápidamente. Se da a conocer a partir de la radio. Creo que estaba Joel Lazo como movilero de Mario Chapino. Uh-huh. Y bueno, y él se entera de esto y va. Y ahí empiezan a llamar a los distintos medios de comunicación, llega el noticiero local y demás, y después sí concurren a la Asociación de Derechos Humanos. Y otra de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención y me dio bronca, yo estando en la Asociación de Derechos Humanos, vi como el propio René Puntano llevaba a una de las reuniones que hicimos una carta del municipio, que yo la tengo también, forma parte del expediente. Sorry, le decían. No, decía la carta. Que él mismo, Puntano, le pedía un préstamo a la municipalidad para construir su propia casa que ellos le habían tumbado. O sea que él pagaba el propio préstamo, uh-huh, a la municipalidad, a la misma que le había derribado su casa. Y eso fue una de las cuestiones que más me enfureció a todo lo que estaba. Pero yo a veces digo que aunque ellos quieran despegarse uno del otro, Estela y Matías cometen errores muy similares en muchas cuestiones. En la gente en la que se rodean primero y principal. Y después muchas cosas de su accionar. Matías también tiene una denuncia por haber tirado abajo una casa hace un par de meses, denunciando que era un búnker. Ajá. Y dejando a una chica con hijos pequeños, a los que nunca... A ver, si vos decís o te jactás de haber tirado un búnker abajo, uno lo que pretende, o sea, eso es simbólico. Yo lo que pretendo es que si adentro estaban los que vendían drogas, estén presos. Claro. Sin embargo, la persona que estaba viviendo ahí es una chica con 2 chicos y literalmente quedaron sin casa. Entonces, digamos... No tiene sentido, digamos. No, y lo de Puntano tampoco. No. Porque eso es violar... A ver, cuando hablamos de derechos humanos, que muchas veces la gente dice, defiendan a delincuentes. No, es el avasallamiento que hace el Estado sobre tus derechos. Exactamente. No que venga un particular y te robe una gallina. No, el Estado avasallando tus derechos. Exactamente. Que es esto precisamente. Tanto uno como el otro, ay, si total me odian. Me odian todos. O sea, que me odien un poquito más, no importa. Aparte, yo creo que lo he dicho muchas veces. Se parecen mucho más de lo que ellos suponen. Quizá al estar tanto en la función pública, Matías ser contemporáneo con Estela, tanto odio al final se ha transformado en admiración, capaz. En la cuestión de las prácticas en el Consejo Deliberante también, ¿no? Por ejemplo. No sé, a ver, son vicios de la política, quizás, no sé. Pero la gente ya no se los banca más a esos vicios. O la gente está acostumbrada a eso.
No, qué feo naturalizar eso. Bueno, es una realidad también, ¿eh? Bien, con la historia, con el paso de la historia y estudiando la historia te da esa sensación de que la gente naturaliza y toma como obvios ciertas cuestiones que no deberían ser obvias. No, a ver, si vamos a la historia también como materia en el secundario, muchos te dicen, ¿y para qué me sirve? ¿Viste? Claro. Entonces uno tiene que explicarle que se puede entender el presente con la historia. Hoy hablamos acerca de esa frase que se dice, sí, es verdad que aquellos pueblos que no recuerdan su historia están destinados o condenados a repetirla. Seguro. Y yo pensaba a partir de esta pregunta que esta matriz económica de hoy, 2025, es la misma del 76 que implementa Martínez de Oz. Siempre que yo doy en el secundario el golpe del 76, hay que decir obviamente de los crímenes de lesa humanidad, del secuestro y el disciplinamiento sindical, y también hay que hablar de lo económico. Pero ¿no? El objetivo de la dictadura fue cambiar las matrices económicas. Exactamente, tres objetivos, uno unido a otro, porque la mayoría de los detenidos desaparecidos eran obreros. Porque ¿quiénes hicieron el Cordobazo en el 69? Los obreros. ¿Qué pasó con el Cordobazo? Cayó Onganía, tuvo que renunciar a Onganía. Entonces los militares no querían que le pase lo mismo. Digamos, por eso a estos sindicatos combativos, sindicatos de base, empezaron a exterminarlos a todos. Y esta matriz productiva de la bicicleta financiera, de el dólar barato, esto que se ve, y para eso está el cine también, ¿no? En Plata Dulce, la película de los años... Con Federico Lupi y Alfonso de Gracia. Me parece que sí. Sí. Alfonso de Gracia, exactamente. Bueno, es lo que pasó en los 90. O Julio. Julio de Gracia. Julio de Gracia. Mojarrita. Exactamente, que es esa referencia. Digamos, pasó en los 90 con el neoliberalismo. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? Y está pasando ahora. Y hoy aparte han calado tan hondo algunos discursos que está demasiado fragmentada la sociedad como para que tengamos, por ejemplo, como lo trajiste a colación, un Cordobazo. No. Pensar en una CGT que, no sé, están mirando Netflix, muchachos, aflójenle, no son combativos para nada, se pelean entre ellos, se pelean con los distintos sindicatos y sumado a toda la división que vive esta sociedad, la falta de tolerancia que nos pasa a todos, a algunos nos pasa un poco más, otros un poco menos, pero es muy difícil pensarnos como... a ver, unámonos en esta causa. Yo creo que la máxima expresión de unión, que la verdad lo veía, por un lado me alegraba y por otra digo, qué loco, ¿no? Que pase esto, fue el Mundial. Sí. Creo que eso es lo único que nos une. Quizás hoy en el mundo de las redes sociales mucha gente se expresa por ahí, lamentablemente, ¿no? Porque hay que poner el cuerpo y estar en la calle. El tema de discapacidad es un tema sensible. Yo fui a la última marcha y he visto a sindicatos, he visto a distintas instituciones, más allá de lo que es discapacidad. Pero yo creo que en los temas sensibles como la gente... tiende a unirse, no toda, mucha gente le es indiferente porque no le toca a uno, ¿no? A mí me toca desde el punto de vista pues, laboral, pero también es afectivo. Sí, obviamente. Yo hace más de 10 años, ya no recuerdo cuánto, trabajo ahí, hay como una mancomunión con esto y sé lo que es la misión de que esos chicos tengan un lugar de, no digo contención, sino que se sientan útiles y bueno, y desde arriba esos discursos, de dejarlo aparte, sensibiliza. Que para hacer una actualización más o menos del tema, creo que ahora hay paros y marchas. Esta semana hay un paro... No arranca hoy hasta el 24. No, empezó lunes. De lunes a viernes hay un paro. Bien. De todos los prestadores. Porque primero la ley se aprueba la ley de emergencia, el gobierno nacional, el presidente la veta, vuelve
diputados, rechazan el veto, pasa a senadores, Rechazan el veto, claro. se rechaza el veto y debe ser promulgada. La ley es promulgada por Y reglamentada. y ahora se frena con la excusa de que Franco tiene que volver con esa ley al Congreso para que aquellos que pertenecen al Congreso, que son los diputados, y calculo que después lo harán con senadores también, o en las comisiones, en las distintas comisiones se va a charlar esto, no sé por qué lo permiten, deben decirle de dónde van a sacar los fondos para esa ley. O sea, inaudito que suceda eso. Y anticonstitucional. Es el discurso oficial, ¿no? Mientras que se le va rebajando impuestos a las grandes fortunas, al sector agropecuario se baja retención, entonces hay lugares donde... Sí. O sea, hay una exhibición de pago de impuestos al dueño de Mercado Libre, hay que decirlo, a Galperín, que es muy allegado, entonces... mi opinión personal es que es un gobierno de crueles, es muy cruel, porque además, fíjate, lugares muy sensibles como el Garraham o hospitales, jubilados, digamos, en una ciudad chica como la nuestra, ¿hay otra forma de hacer política? Sí. Yo creo que en eso hay que hacer hincapié. Los que estamos afuera, los que nunca tuvimos la oportunidad de estar y que alguna vez hemos intentado y que ya no lo intentaremos más. Obvio, coincido con vos. Pero me parece que acostumbrarnos, como estabas diciendo antes, acostumbrarnos a naturalizar que la forma de política es esa y no. No, hay que hacer otra. Por más que sea una utopía, yo por ahí a veces lo hablo con el buchón de la vida, lo voy a decir, a veces hablo con el buchón de la vida. Hace mucho tiempo que uno se ha dado cuenta además que la política no está hecha para un empleado que labura 8, 9, 10 horas. Claro. Por lo que te lleva una campaña y por eso a esos lugares de poder acceden ciertas personas que son siempre los mismos. Sí. Y acá en Cañada siempre son los mismos nombres. Profesiones que son flexibles. Independiente, claro. Un profesional, qué sé yo, capaz que el dueño de algún negocio, ¿no? Sí. O alguien que venía quinto en la lista y los otros 4 por alguna razón se han ido y te llaman un día y te tenés que bajar el tractor y te sentaste en el Consejo Deliberante, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero bueno, y a mí no me han dicho, no han tenido vergüenza en decirme, sí, tenés razón, no está hecho para un empleado de la política. Y yo dije, pero no, ¿sabes qué? Esto no debe ser así, no tiene que ser así. Creo que sería más conveniente que alguien con sentido común, que la vive todos los días. Lo que pasa es que también es medio... no sé si te dejarían hacer todo lo que uno quisiera hacer con sentido común. No sé qué pensás vos. Y pasa que bueno, ya... hay ciertas cosas que uno viene embalado y decir, por empezar, esto no se puede hacer. Por empezar, el machismo no es solamente de una facción política, hay machismo en todos los ámbitos, sobre todo en los espacios políticos. Les cuesta muchísimo a los hombres darle lugar a las mujeres que corresponden y que se ganan. Más allá de eso, que coincido, pero no sé, cuestiones con un sentido común de, no sé, prioridades. Y quizá uno que viene del llano, que la pelea todos los días, ve una prioridad y el otro, y el político de raza dice, no, por acá no es. Yo creo que ahí lo que hace falta es tener como diversos actores que hablen con todos los actores que hacen la sociedad. Pero espero que alguna vez se le dé la oportunidad a alguien que viene realmente del sector del laburo. Por eso, ojalá que en el 2027, que hay intermedias, además de elegir senador, intendente, vamos a elegir concejales porque renuevan banca, gobernador también. Detalle. Ojalá que haya alguna lista que venga de la parte obrera. Me encantaría que suceda eso. Bueno, eso también es histórico, ¿no? En muchos casos, desde el 83 para acá, se dio la cuestión inversa a lo que era con el peronismo de Perón, de que viste que no pueden estar 5 minutos, Mauricio historiador no pasa 5 minutos, ya también está nombrando el peronismo. No, y bueno, es que todo se remite a la historia. En muchos casos, muchos obreros, sindicalistas eran diputados, y desde el 83 para acá eso fue decayendo. Decime
Hoy Sí, está Palazzo. alguien que, bueno, el de la izquierda, que es Alejandro Vilca. Vilca me también. encanta. Me encanta Alejandro Vilca. Viene también, creo, de los recolectores Recolectores de residuos. Tal cual. Y para de contar. Sí. No hay más que eso. Se necesita la voz, de un sentido común de alguien de la calle, que hable de las penurias de las personas. Docentes, un poco más dedicados también a la política, porque no militan tanto. Estaría buenísimo. Me gustaría ver alguna vez que suceda. Pero bueno. Eso. Tenemos próxima cita entonces, en algún momento. Bueno, para hablar un poco más de historia me cañadense. parece, ¿sabes qué? Me parece que cuando venga Matías, que ya lo comprometo desde ya, va a ser después de las elecciones, obviamente, porque no nos interesaba tener referentes haciendo la campaña. Me parece que estaría bueno que vengan 2 o 3 periodistas a preguntar. Periodistas, bueno, no me Porque traigan a mí. yo, después de 9 horas de trabajo, llego quemada a esta hora, Lucas. Entonces, tengo sed, tengo hambre y no puedo pensar. Entonces, estaría bueno que vengan 2 o 3 a ayudar ahí. Bien. Y con preguntas de la gente. Ahora me dice, no voy nada, Romina. No voy nada. Pero bueno, vamos a intentar que venga. Vamos a intentar que sea así. Bueno, te agradezco por haberme invitado y... Trae los libros la próxima. Sí, y estaría bueno hacer varios proyectos para contar la historia. Visibilizar, claro, la historia. Sí, proyectos audiovisuales que Exactamente. faltan. Bueno, yo... Si alguna fundación tiene ganas de pagarlos también. A mí me gusta el libro, o sea, yo que a vos también te gustan los libros, o sea, sé hablar del libro cuando... Pero bueno, yo sé que hoy por hoy se visibiliza mucho a través de redes. Por eso también hay en mi canal de YouTube, que lo puede ver la gente también, he hecho una especie de... No tengo la calidad que tiene acá tu productor. Decí las redes. No, en Instagram también hay algunos videitos, sí. Pero he hecho en YouTube, se llama Historia con mayúsculas. No, la palabra historia con mayúsculas. No, historia con mayúsculas. Se entiende. Sí, se entiende. Si no, la leen acá abajo. Y bueno, ahí hablamos sobre la matanza, hablamos sobre Cañada de Gómez como hija del modelo agroexportador. Hablamos también, hay un documental sobre lo de Mirati, sobre lo de Puntano, muy rústico lo mío, no es la calidad que tiene tu productor. El documental sobre, no te creas el documental sobre Puntano tuve oportunidad de verlo. Sí. Sí. Así que bueno, con buenos testimonios, recién volvíamos de la pandemia, eso, así que está bueno, porque se cumplieron 10 años en aquel momento. ¿Cuál? El de Puntano. Que hiciste el documental. Que hizo el documental, sí, porque no. Puntano fue en 2011. Sí, porque yo parece que estaba en el extranjero. Yo me fui de vacaciones y volví y era un descontrol la ciudad, o sea, en el medio había pasado todo esto. Era como, me fui de día y cuando volví, sí, yo estaba de vacaciones. Si no hubiese estado atrás tuyo siguiéndote, seguramente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este 5º programa. Nos vamos a ver la próxima semana con otros invitados, otras cuestiones. Y vamos a saludar también al nuevo programa que tiene Cañada TV, que se llama Un Toque se llama, con la conducción de mi amigo Wickles, que no me sale todavía decirle Wickles. Nos hemos cruzado. Wickles. En cualquier momento me olvido de mi amigo Ricky Santillán, que hicimos dupla y... no me digas esas cosas que me emocionan, me pongo a llorar en cámara, ¿en serio? Bueno, saludos y el domingo vayan a votar, sí. Por favor. Mira, hoy estuve con adolescentes y tenían muchas ganas de votar, Sí, espero que sí. No importa, o sea, sí importa, pero ya está, hay que saber respetar lo que cada uno elige, pero vayan a votar, que es muy importante. Saludos.